suficientes para llenar de mala reputación tus oídos. Force de l'eau, force de l'eau. Du lit de son eau, le corps se déplace. À son pied de son eau, charrie la crasse. Particules infimes, galets uniques, êtres discrets bougent. Bouleversement, tout est là, mais dans une autre place. Le recordamos a la audiencia que el contenido de este programa es entera responsabilidad de las dos buenas personas que lo conducen y que cualquier queja o aclaración se reservan el derecho de no atenderla. Gracias. Todo mundo sin excepción tiene una adicción. La nuestra es a las motocicletas y al rock. A pesar de su mala reputación. Y bienvenidos a este su programa Mala Reputación. Muy buenas tardes tengan todos. Estamos transmitiendo en vivo en directo desde la Ciudad de México para el mundo en este su programa Mala Reputación. Y quiero darle la bienvenida a mi queridísima amiga y compañera del alma. Hoy viernes 15 de septiembre de 2017. Mi queridísima Ada Silva, ¿cómo estás? Silvando, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muy tardes, disculpen la hora, ya saben que a veces el pato nada y a veces que nada bebe, ¿no? Entonces tenemos chamba y llegamos rapidísimo al programa, pero engalardonados porque tenemos manteles largos, aparte de estar celebrando lo que es el grito, el México y demás, estamos con dos personalidades, queridos amigos que gracias al motociclismo hemos podido conocer. Tenemos en la casa a Juan Cid y el doctor Héctor Octavio Mateos, nuestro Doctor House mexicano. Hola, Adam Sensei, Juan Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y felices noches. Esta que es la celebración del 15, que la hacemos todos juntos. Exactamente. Pues bueno, hoy tenemos un programa muy complicado. No sabemos si duremos una hora, tal vez nos vayamos un poquito más. Vamos a esperar a que sea una hora, pero pues dependiendo del tema. Sí, de aquí al grito. De aquí al Zócalo. Acuérdate un puño, Sid, por favor.
Qué diferencia. Qué ya. diferencia, papá. Si a quien tenemos nada más como que soy medioambiental es aquí al Doc Mateos. Y eso porque trae un lavalier, pero es entendible. Ajá. Y aún así se oye bastante bien el lavalier. Ok, perfecto. Pues bueno, ahora sí que contexto. Señoras y señores, estamos viendo qué onda con la donación de órganos. Si ustedes recordarán, estuvimos ya con Juan Cid, que nos hizo el honor de venir a explicarnos qué es eso de Solidarízate con X. Ahorita va a dar un pequeño resumen nuevamente de lo que fue para que sea muy muy rápido y vamos a ver de la cultura que debemos heredar, practicar, que es la donación de órganos. Hay que ser muy fríos en este tema, hay que ser muy conscientes y tratar de quitarnos tabúes, porque ese es el problema hoy en día. Tenemos tantos tabúes que no nos permiten donar, sobre todo en la ironía, cuando incineras a una persona y que no hayas querido donar unas córneas o un corazón o demás. Y vamos a ver tantos tabúes que, por ejemplo, yo estaba investigando y platicando con Sid, porque dice que sí leemos, qué tipo de donaciones hay, ¿no? Y tenemos ahora sí que nadie va a decir que no es cierto lo que dice Sid, porque está el doctor Mateos, que saben que es una eminencia en México, es el mejor traumatólogo en México para mi punto de vista. Entonces van a ver urgenciólogo. Pero de todos modos es buenísimo en lo que es primeros auxilios motociclistas. Ya lo habíamos tenido también en el programa, nos hizo el honor, y hoy vamos a hablar de estas dos cosas. Sin más, Zen, ¿algún comentario para darle la palabra primero que nada a Sid para que nos diga rapidísimo que Solidarízate? Pues básicamente complementando lo que tú estabas diciendo, yo sí me enfoco mucho a pensar en que para esto no hay que ser fríos, al contrario, hay que ser muy humanos. También, sí, o sea, claro. Yo creo que va más bien por ese lado, ¿no? O sea, hay que ser extremadamente humanos. Es que es un yin-yang. Sí, o sea, definitivamente la situación de tener que tomar esta decisión por alguien más, porque al final, aunque aún en México, aun cuando ya puedes nombrarte donador de órganos, todavía no es enteramente tu decisión. Siempre entra la familia, siempre entran los amigos, siempre entra quien sea, los hijos, los padres, los abuelos, quien sea, a decir, no me lo destrocen, por Dios. O sea, por Dios. ¿Qué va a decir Dios cuando lo recibas en un riñón? Pues no va a decir nada, pero no me la dio Dios, me imagino. Ok, yo no sé, ¿no? Pero a mí se me hace muy delicado. Y bueno, para no ahondar yo demasiado en esto, le cedo la palabra al doctor Héctor Mateos y a Juan Cid, que nos vienen a platicar específicamente qué tan humano hay que ser para tomar este tipo de decisiones en un momento dado. Y sobre todo, como les decía, vamos a enfocarnos más en bien cómo es la donación, porque las anécdotas, por favor, revisen en nuestros podcasts el programa de Juan Cid cuando nos contó por qué y todo. Simplemente, por favor, siempre es en septiembre por el aniversario, y ahorita va a decir, ¿de dónde nace Solidarízate? Bueno, si es en septiembre, un saludo muy grande a todos, gracias por estar sintonizando el programa. Ada Senzel, gracias por su hospitalidad, doctor. Tengo miedo, pero gracias por estar aquí. Tengo miedo. No es precisamente por el aniversario de Xochitl, el aniversario luctuoso. El día 26 de septiembre, por instrucción presidencial del expresidente Vicente Fox, se instituyó como el Día de la Donación de Órganos y Tejidos. Y a partir de ahí, bueno, pues se toma todo el mes como un mes de activismo en pro de la donación de órganos. ¿Qué es Solidarízate? Bueno, pues es una organización que nace por necesidad de atender a mi hermana, de buscar un donante para que ella pudiera trasplantarse. Pero si lo resumimos, ¿qué le pasó a tu hermana? Mi hermana vivía enferma, toda su vida vivió enferma de una condición genética llamada enfermedad poliquística, que termina siendo una poliquistosis renal bilateral. Buscamos por muchos medios el trasplante o el donante de Xochitl. Ya lo explicaba en una transmisión, lo explico para este medio. Alguien me acaba de preguntar, y es alguien del ámbito del motociclismo, me dijo que por qué tanto énfasis en seguir con Solidarízate, que si es que yo estaba arrepentido de no haberle donado un riñón a mi hermana, y ahora por arrepentimiento quería exculparme de esta manera. No sabe tu historia. No la saben. Y no es arrepentimiento. Yo no le pude donar a Xochitl un riñón porque no éramos compatibles. Por dos razones. Porque ella no quiso, y después porque no eras compatible. Pues, sí, yo creo que no hubiera querido yo
quienes me conocen saben que soy como un cuchillito de madera, que siempre termino logrando lo que me propongo. Entonces seguramente lo hubiera logrado, pero la genética no nos ayudó. Pero entonces, ¿qué es Solidarízate? Es una campaña continua y permanente de difusión para incrementar la cultura de la donación de órganos. Eso es Solidarízate. Perfecto. Búsquenos en Facebook, por favor. Veo gente conectada que ya nos sigue, pero también veo gente que no ubico y que sería interesante que lo busquen. Okay. Solidarízate se escribe con X. Por Xochitl. Por Xochitl. En nuestras redes sociales está el... Sí, ahí donde no lo ves, ahí está. El enlace. Ya. Está el enlace. Para la gente que nos sigue a través de Facebook, abajito de todos los adornitos, ahí está el abajo de todos los cintillo. adornos y todo, ahí está el cintillo de donde pueden encontrar la página en Facebook de Solidarízate con Hay X. otra organización por ahí que se llama Solidarízate, es de Sudamérica. No lleva la intención de la donación de órganos. No se escribe con X. Es un rollo por ahí, sí. Sí se escribe un con X. activismo que hay. ¿Por qué Solidarízate? Bueno, por Xochitl, mi hermana que vida llevó ese nombre. Y pero preguntaba, ¿la otra asociación también se escribe igual con X? Sí. Qué raro, Sí, ok. sí. Y las dos se las aceptó Facebook, qué raro. Sí, y también hay otra Nochera Producción, en que no es el tema, pero hay otra Nochera Producción. Y hay Ok. otra mala reputación. Pregunta, y hay otra... sí. hay Es que no podemos ser originales, hay cosas y límites que no. Bueno, ¿qué alcance tiene Solidarízate? Pueden buscarlo así por Solidarízate, no se vayan por el otro, o sí, ¿por qué no? Pero el de nosotros tiene como portada la fotografía de Xochitl, y un fondo de una luna y unas nubes. Le quitamos las alas que le habíamos puesto porque pues yo creo que va a venir a jalarme las patas por ponerle alas. La fotografía de Xochitl. Bien, entonces Solidarízate nace, así muy rápidamente, Solidarízate nace a raíz de que tu hermana y varias personas de tu familia han requerido de un trasplante. Sí, al día de hoy son 5 personas las que han fallecido por esta enfermedad, pero no, curiosamente, bueno, todos requerían de un trasplante, pero ninguno lo quiso hacer hasta Xochitl. Okay. Xochitl sí, desde que nos enteramos que estaba enferma, ¿Por qué? por decisión propia tomamos... ¿Por qué no querían trasplantarse? No lo sé. Yo quiero creerlo. Alguna ocasión mi mamá me dijo que no era viable, que todavía no era Está muy fuerte. tiempo para que los trasplantes estuvieran bien. Mi madre falleció hace 16 años. Se dializó 15 años. Y bueno, Xochitl se falleció hace 3 años. Exactamente mañana se cumple un año. 3 años y una semana de que Xochitl partió. Y Xochitl fue la única que dijo que yo sí me quiero trasplantar. Desde siempre tomó esa directriz y lo logró. De hecho sí lo logró el trasplante. Pero bueno, ya en un rato más platicamos, si sobra tiempo platicamos de Xochitl. Okay. Vamos a enfocarnos en el tema de la donación de órganos. Mi pregunta es, ¿por qué contactar a Solidarízate? ¿Qué alcance tiene Solidarízate? Mira, aunque la intención primordial es, repito, crear una cultura en cuanto a la donación de órganos, la plataforma se ha utilizado mucho para conseguir donantes de sangre, que no deja de ser una donación. Claro. Es un fluido que se recupera y que con una buena alimentación y con un buen descanso, pues no pasa nada que vayamos a donar sangre. Y acuérdense, o sea, si les dicen, espérense media hora, algo por el estilo, espérense, ¿verdad? Porque luego se andan desmayando, ¿verdad, borreguito? ¿Qué crees? A mí me gusta mucho ir a comer un pollo por ahí, por el Hospital de la Raza. Ajá. Y van 4 personas, a lo largo de muchos años van 4 personas que atiendo ahí, o bueno, que los asisto. Por lo mismo. Porque llegan así blancos, ¿estás bien? Sí, y bajan. Sí. Entonces, sí, aguántense la media hora recomendada. La plataforma se utiliza mucho para ello. Llega mucho solicitante de sangre. Entonces, ¿y tú puedes canalizar a alguien que quiera donar un órgano hacia las instituciones? ¿Qué pasa ahí? Yo lo que he hecho cuando alguien me dice, oye, yo quiero donar, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues vámonos a las instancias adecuadas. Ahí está el Senatra, donde podemos obtener toda la información debida y en donde incluso nos podemos... ¿Qué significa Senatra? A ver, espérame, vámonos.
Por eso, ¿qué significa Senatra? Para que vayan viendo. Sí, ahí voy. Son las siglas del Centro Nacional de Trasplantes, que es el órgano regulador del trasplante de órganos en México. Y bueno, precisamente por eso te decía, aguántate, o sea. Tenemos aquí a un representante del Senatra, alguien certificado por el Senatra. Nada más. Bueno, Más bien. no representante del Perdón, Senatra, sí, corrijo. pero Certificado por el Senatra. Sí, Ajá. tomé el diplomado para ser coordinador en la obtención de órganos y tejidos con fines de trasplante, actividad que he realizado en mi institución hospitalaria. Yo creo a él no se le cayó el corazón que llegó al aeropuerto. No. No vamos a decir a quién. Me puse un trancazo en el hospital porque por eso ando con este bastón. Pero el doctor Héctor Octavio Mateos. Doc, rápidamente tu currículum. Bueno, soy especialista en medicina y urgencias por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Egresado como México de la Autónoma Metropolitana. Egresado como médico. Como médico, sí. Okay, sí, he sido médico urgenciólogo, jefe de urgencias, actualmente subdirector médico en un hospital del IMSS. Eres en cierta forma un maestro. Pero no, yo no diría eso. Además, bien, yo creo que cuando uno viene a hablar de algo, viene a dar su opinión, viene a enriquecer la de otros, como en este caso de Juan Carlos. Pero me refiero a tus internos y todo eso. En cierta forma, mis internos son otras cosas. Sí, yo los amo. Un saludo a todos mis internos que residen Evils, ¿verdad? Todos mis residentes. Sí, ándale. Que algún día les tocará precisamente dar la difusión de temas relacionados a la medicina de urgencia y trauma o en situaciones de tal interés como la que nos atañe el día de hoy, ¿no? Tal o cual cosa. Exactamente. Miren, hablando de esto, yo quisiera iniciar definiendo qué es la donación, ¿no? Claro. O sea, hay que recordar que la palabra implica un dar. En este caso, tejidos u órganos, no nada más como bien lo dijo Juan. Juan no es un órgano, no es el corazón, el riñón. Son tejidos, que puede ser piel, que puede ser sangre, etcétera. Pero si definiéramos en sí, ¿qué palabra te gusta para definir donación? ¿Donación? Sí. Pues para mí donación sería un acto demasiado humano, ¿no? A ver, Ada, la bellísima donar Ada vida, Silva, una segunda oportunidad, por ejemplo. A Juan Carlos no le digo porque ya lo discutimos. Ese es el asunto, ¿verdad? Al hablar de la donación de tejidos y órganos con fines de trasplante, podemos decir que es un acto de solidaridad, un acto de hermandad, una entrega, un donar vida, pero yo creo que lo podemos definir en una sola palabra, para no echar un rollo, ¿verdad?, de que es un proceso administrativo, médico y legal, también hay que recordar eso, para obtener dichos órganos y tejidos, ¿no? La palabra que lo definiría sería amor. Amor. ¿Tú quieres a tus hijos? Sí, claro. Pues eres su papá, ¿no? Me imagino. Pero los demás. A mí me dijeron que era su papá y creo que no puedo negarlo. Lo comento en el sentido de que la paternidad es una cosa de fe, ¿no? Lo comento humanidad, en el sentido de que amar a alguien que no conoces, ¿no? Exactamente, Ada. Todos amamos a alguien, pero al final de cuentas tenemos un lazo de consanguinidad, y aún así, doctor, etcétera. A veces sabiendo... Yo conozco familias que que son 3, 4, 5, 6 hermanos. Bueno, pero sí. Pues vamos a hablar de las familias regresando de este corte, porque ya hay tiempo. Exactamente, ¿vale? Pero imagínate donar algo tan preciado como es parte de ti, de tu vida, a alguien que no conoces, es el acto más sublime de un ser humano. Entonces podríamos definir donación de órganos y tejidos con fines de trasplante como amor. Un acto de amor. Un acto de amor. Muy bien, máximo acto de amor. Muy bien, pues vamos a ir a un corte y regresamos con más de la donación de órganos aquí en Mala Reputación. Vamos a corte y regresamos. Sigue llenando de adrenalina tu canal auditivo con Mala Reputación. Búscanos en Facebook como Mala Reputación Radio o en Twitter como @MalaRep.
gadgets tecnología y más. Aquí, en Mala Reputación. Regresamos. Y ¿qué vale? Continuamos en Mala Reputación, hablando sobre donación de órganos, con Juan Carlos González Cid y con el doctor Héctor Mateos. Doc, ¿en qué nos quedamos antes de que nos fuéramos a corte? Bueno, estábamos con la definición de lo que sería de la donación, ¿no? Ya dijimos, es un acto puro de amor, es un regalo de vida. Hay que entender que la donación actualmente en nuestro país comprende un proceso, ¿sí? No es cosa tampoco de yo quiero donar un riñón o denme un riñón, no estamos en la carnicería, ¿verdad? Como si no. Es un proceso. Los tacos de nana. Ándale, no, nada de eso. No, nada de Hay eso. demasiados mitos, demasiadas leyendas urbanas en relación a lo que es la donación, ¿no? Sí, de hecho al respecto se ha hablado muchísimo, o sea, sobre este tráfico de órganos, por ejemplo, en niños, y de que te andan matando en no sé dónde, y que apareció fulano sin hígado, sin corazón, sin no sé qué. No, Ajá, definitivamente. y aparte que Siri su viernes naco, ¿qué dice Israel? No. Dice Israel. Eso surgió hace rato que estaba diciendo que por qué música en inglés, siendo un día 15 de septiembre, por eso salió lo del viernes naco. Por derechos de autor. Okay. Bueno, en relación a esto, ¿no? Para dejar en claro todos esos mitos, hay que entender que no solo es un proceso administrativo y legal, la donación en nuestro país, si mal no recuerdo, está contemplada en la Ley General de Salud, en su artículo 14, ¿verdad? En donde viene todos, desde qué es muerte cerebral, que también lo vamos a tocar ahorita para definir este concepto, y todo lo relacionado al proceso de donación, ¿sí? Y en su operación, en su puesta en práctica, es algo muy difícil, ¿sí? Se necesita personal médico con una técnica muy depurada, ¿sí? Es profesional de alto nivel en instalaciones también muy desarrolladas para tener la procuración de estos órganos. Entonces eso de que dices de que encontraron un tráiler en una carretera donde le sacan, eso no es cierto, ¿no? O y está esos, el otro, doctor, sí. el día de ayer mi fulanito de tal salió del cine, le invitaron a tomar un café, en el café le pusieron algo y amaneció en un hotel, en una tina llena de hielo, Ándale. con 2 rajadas porque le sacaron el riñón para donarlo. Sí, seguramente en una clínica, con todo respeto, ¿no? De Catepec o de Nesa, pues no, eso no es cierto, ¿no? El proceso de donación es algo complejo desde un punto de vista de pero toda esta es la donación logística. formal, sí puede existir lo Sí. de la venta de órganos nada Ahora, más por tranza. en nuestro país hay no que es legal. recordar que en comparación con otros países, por ejemplo España es el líder en donación. Se han ido creando especialistas en el área que fomentan, vigilan, asesoran, gestionan y llevan todo ese proceso de donación, porque a la mayoría de las gentes pues ven el corazón ahí, ¿no? Que ya lo llevamos a la donación y hasta se les cae, ¿no? Sí. Y los héroes son los que hacen el que de hecho trasplante. ya hay cajas mucho más especializadas para que si te tropiezas, no le pasó nada. Lo digo de broma, ¿no? Antes eran Pero hieleras. digo que aquí se quiere llevar todo el crédito el cirujano que hace el trasplante. No. Cuando hay un héroe tras bambalinas que se llama el coordinador de donación. Coordinador. Sin órgano, y Juan Carlos lo dijo muy claro en el caso de su hermana, sin órgano no hay trasplante, ¿sí? Okay. Vamos. Y ese es el problema hoy día en nuestra sociedad en México, ¿sí? Que a comparación de otros países, por ejemplo España, estamos un poquito atrasados o un mucho atrasados, como se le vea, en relación a esa toma de conciencia, ¿sí? De la necesidad de órganos, ¿sí? Eso es independiente de nuestra creencia, de la concepción que tengamos del problema, y 2, no hay quien done en relación a esa demanda, ¿no? Sí. Ahí, ahorita que mencionaba esto de Europa, concretamente en España, tengo un amigo que vive allá, él es argentino, y cuando mi hermana estábamos buscando el donante, una vez me preguntó, entre triste, enojado, desilusionado, me dijo: Juan, acá en España
Se enferma una persona, lo diagnostican con insuficiencia renal y en menos de 6 meses está trasplantado. ¿Por qué allá no? Wow. La respuesta es muy sencilla. Porque allá, desde niños los educan que si en algún momento puedes donar algo, lo vas a hacer. Y aquí en México, nuestra sociedad educa con la idea de que si en algún momento te piden algo, lo vas a negar. Es cultura. Es Claro. cultura. Por Y eso además yo ya no se va completito. Ya no va a ser no sé qué, bueno, ok, mientras no se done el cerebro, que es el tabú más grande del De mundo. hecho, hay bancos de cerebro, no para donación. No el está doctor Raúl investigación, para Mena, investigación, ¿no? Sí, para el investigación. doctor Raúl Mena en Chimbestap, Zacatenco, creó el primer banco de cerebros para investigación en cuanto a la proteína tau, es un rollo por ahí de proteínas que genera el Alzheimer, pero sí se donan cerebros. Que por cierto, el Miguelón le decían, amigo de Raúl García, falleció desgraciadamente hace poco y dijo precisamente que quería donar su cuerpo a la investigación. También se puede. Quiero hacer un comentario, ¿no? El tema es muy, muy importante, algo complejo, y yo sí quisiera hacer aquí un paréntesis, ¿no? No hay que mezclar temas, ¿no? Aquí estamos hablando de donación Ajá. con fines de trasplante, ¿sí? Claro. O sea, evitemos hablar de investigación, etcétera, etcétera, porque perfecto. si no nos saca del tema. Ok, Pero ya que se tocó esta situación, conviene a hacer la mención de dónde se sacan esos órganos con fines de trasplante o donación. Y para ello quiero que bosquejes lo que le decía así de esa ocasión, ¿no? ¿Qué tipos de donadores hay? Que parece Claro. que son 2. Vamos ahora sí a decir quiénes pueden donar, qué pueden donar, por qué, por favor. Hay 3 tipos. Supongamos que aquí 3, Tencel no 2. Lira tiene lupus y se le dañó su riñón, ¿sí? Tiene insuficiencia renal terminal. No te quites. Pero para hacerlo ejemplo, Vamos a decir, para que el público. ¿sí? Pedrito Pérez. Doctor, Pedrito le Pérez. voy a hacer un Sí. break en lo que acaba de ¿Qué decir. pasó? Fíjense lo dramático de la situación. Sí. Acaba de decir que el caso del ejemplo es un paciente al que le acaban de diagnosticar Lupus. con insuficiencia renal por lupus. El término final es insuficiencia renal en etapa terminal. Uy. Sí, espérate. En etapa terminal. a eso Desde ahí vamos, empieza espérate. el drama. Sí, a eso vamos. O sea, independientemente de lo que sea, esto lo comento y sobre todo el lupus, porque por ejemplo, yo que trabajo en un hospital de segundo nivel, en donde es un hospital de especialidades, se ven las causas de insuficiencia renal y hay que tomar como ejemplo a esta, ¿por qué? Porque es la que va a necesitar riñones, ¿no? Pero no es lo mismo, por ejemplo, con todo respeto, ¿verdad? Un señor de 70 años que tiene daño renal crónico en etapa terminal por diabetes mellitus, que alguien que tuviera una edad como Tencel, ¿verdad? Un hombre joven, un chavo, ¿verdad? De 20 años, chamaco. etcétera, etcétera. Ya vete Que a su cambiar el pañal, hueles recuperación y su nivel de vida en relación a un trasplante, Sí. pues lo va a ayudar, ¿no? Ya no digamos el caso que vivió Juan con su familia, ¿no? ¿Cómo obtendría Tencel Lira un órgano? Excepto en algunos casos que no es nuestro país, conste, ¿sí? No puedes llegar tú con la chequera y decir yo quiero un órgano, no. Tiene que entrar a un comité en una institución pública o privada que cuente con él, ¿sí? En donde Que esté entran los autorizado por casos Cofepris. clínicos, ¿sí? Y estar autorizado, como por ejemplo, Cofepris. mi hospital, y digo un comercial a mi amada institución, el Instituto Saludos, Mexicano del Denise, Seguro ahí en Social Cofepris. y el Hospital de Venados, que lo amo. Mi hospital está certificado, ¿sí? Ok. Por Cofepris y por Senatra para la obtención de eso. Hay un comité, entonces dice, fulano de tal es candidato a obtener un órgano, sí o no. Entonces se dividen en 3. Entonces, desde un punto de vista técnico, Ujú. completamente técnico, se analiza esa posibilidad. Vamos Ya- a ver lo de los 3 donadores, Ajá. el tipo de donadores. Ya que se después del corte, ya ¿no? es que por así decirlo pasa ese primer filtro para recibir un órgano, se busca el donador, se busca el donante, ¿sí? El donante puede ser de 3 tipos: cadavérico, ¿sí? Y por cadavérico es un cadáver, alguien que ya murió desde el punto de vista de muerte cerebral, que eso ahorita lo tocamos más adelante, ¿sí? Y es candidato a donar ese riñón. Vivo relacionado, ¿sí? Tiene una prima hermana, Ada Silva, que genéticamente es compatible para recibir ese riñón y no va a haber un rechazo. O vivo no relacionado, un amigo, resulta que Juan Carlos es su compadre. no ¿Y es tiene nada que compatible? ver,
Sí, él es morenito, él es blanco, ¿verdad? Pero, Y no tiene nada que ver, pero resultó que son compatibles. Entonces, ¿cuáles serían los 3 tipos? Cadavérico, vivo relacionado y vivo no relacionado. y ahorita regresando del corte nos van a explicar, bueno, nos va a explicar el doctor Mateos también, qué pasa cuando mueres por cuestiones en donde el cerebro nada más deja de recibir oxígenos, si deja el corazón de latir bien, qué puedes donar, qué tipo, o sea, aparte ya somos 3 tipos de donadores, Exacto. porque ese es el chiste, ¿no? Uh-huh. Tener esa mentalidad. Somos 3 tipos de donadores, ¿qué podemos donar respecto a lo que la forma en que morimos, ¿no? Si es cadavérico. Bueno, vamos rapidísimo. Saludos a Israel Krav Maga, ya dijo, ¿no? Se oyen chidos. Saludos a Adasen, Juanito, Doc. Está cool el behind the scenes, gracias. Ada Silva Tocaya, hola, gracias por saludarnos. Pam Rubalcaba, saludos a todos. Abrazo en especial a Zen, te manda saludos borreguitos, Pam. ¿Quién más? Rocío Rico. Muy interesante el tema. Y con respecto a que, ¿cómo se llama? ¿A qué otra forma de decir a la donación? Vida después de la muerte. Odette Milla, saludos también. Diana González, ya merito te entrego tu pedido. Les digo que tenemos mucho trabajo. Jet C, a favor de la donación de órganos. Alejandro Rojas Bedida, bueno, ahorita vemos qué onda. Acto de compartir vida. Y vamos a regresar después del corte. Vive el motociclismo on-road en Mala Reputación. Búscanos en Facebook como Mala Reputación Radio o en Twitter como @malared.
La tecnología cambia día a día. Entérate de los nuevos gadgets y avances tecnológicos En Mala Reputación. Regresamos. Y continuamos hablando de donación de órganos aquí en Mala Reputación con el doctor Héctor Octavio Mateos y con Juan Carlos González Cid de la Fundación, de la organización Solidarízate. Saludos. Y bueno, saludos y comentarios. Dice Melinka Anki, muy deficiente. Hace años mi esposo falleció de insuficiencia renal y es triste darte cuenta que estás en una lista de espera y eres casi el número 5 millones. Ajá. 5,000 y darte cuenta de que se donan 1 o 2. Luego dice también, después de fallecido, bueno, todo después de fallecidos, ¿no? Se logran ya los trasplantes muchas veces, ¿no? Ya llegas al top de la lista y ya falleció la persona que los necesitaba. Exactamente. Ok, dice Rafa Rosario, saludos a mi gran amigo Sansel, buen tema, gracias Rafa, mucho gusto que nos estés viendo. Y bueno, es todo un tema, nada más, Ada, tenías algo que comentar. Nada más, vamos a retomar, que nos diga bien qué pueden donar y de ahí le contestas, ¿no, Cid, por favor? Bueno. O sea, lo que decíamos, si obviamente tiene una persona un paro cardíaco, no puede donar un corazón, no puede donar nada por el estilo. Bueno, exactamente, mire, aquí hay una situación muy importante, ¿sí? Y vamos a tratarle de hacerla un poquito más ejemplificadas, ¿sí? Pero ya no conmigo. Para que la gente se entienda bien, ¿sí? Tenemos personas, tenemos pacientes que por la causa que ésta sea requieren un órgano, ¿sí? Un corazón, un riñón, etcétera, para vivir, ¿sí? Que no es vida después de la muerte, es vida después de la vida. El término muerte hay que alejarlo, ¿sí? Porque como sea es un concepto biológico por el que todos vamos a pasar, requiramos o no un órgano. Entonces es que alguien done vida después de su vida, va a donar vida. Bueno, ¿cuál es el problema? En nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, que no es por nada, pero es el instituto pionero en la procuración de órganos y de trasplantes en México, ¿verdad? Primero. A pesar de los grandes esfuerzos, de la profesionalización que se ha hecho. ¿Cuándo empezó la donación de órganos? En México en los años 60. Exactamente, ¿sí? Tenemos una deficiencia en la procuración de órganos. ¿Qué quiere decir esto? La demanda es mucha, como esta chica, ¿cómo se llama? Melinka, sí. Hay mucha gente que requiere, en este momento, ya no digamos un riñón, una córnea, ni siquiera el par de córneas, una córnea para poder volver a ver, ¿sí? México hasta hace unos años tenía que importar de Estados Unidos y otros lugares córneas para poderse usar inclusive de fines tectónicos, o sea, por mientras, ¿sí? Para la gente que tiene, por ejemplo, queratocono y está ciega, que pudiese volver a ver. Y eran córneas de no muy buena calidad, pero era lo que había, ¿sí? Viejas, etcétera. ¿Pero por qué? Pues porque precisamente, y aquí está Solidarízate, la gente no está comprometida, no conoce el tema o no le importa, ¿sí? Y nadie dona, a pesar de todos los esfuerzos institucionales y todo. Entonces, yo creo que programas como este, ¿verdad?, que den luz, que inviten a la gente, en este programa no les vamos a clarificar todas sus dudas, definitivamente, pero vamos a dejar sembrada la semilla para que busquen información, como dice Juan Carlos, en Senatra, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la mayoría somos trabajadores y estamos, ¿sí? Está el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, con la coordinación de donación. Ahí pueden buscar al coordinador, que es el doctor Walter Querevalú Murillo, una finísima persona, un experto con un equipo impresionante dedicado a la procuración de órganos, y tener como Senatra otras organizaciones, ¿sí? Buscar esa información para estar convencidos. Yo creo que si la gente no está convencido de lo que va a realizar, ¿sí? Es eso. Y por ejemplo, tocando lo que comentas, ¿quién dona? Los vivos relacionados donarán un órgano que es par, ¿no? Para poder vivir. No te puedo, Ada, aunque te quiera mucho, donar mi corazón, porque
pelas, ¿no? Sí, claro. Pero si un pulmoncito que tengo de A2, ¿verdad? Una corniecita o Un cachito de hígado. Se puede vivir con un solo Pulmoncito. pulmón. por supuesto que sí. Y donar el otro. Sí, Ah, o un claro. pedazo de hígado, De etcétera. hígado. El de ¿Sí? hígado. Pero Ese no- entonces se regenera en cierta forma, dice, Pero ¿o no? sí se regenera. Ok. Sí, digo, calmados con las con el ¿cómo se llama? Un maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Por eso dicen Sí. mi riñón, mi hígado aguanta. Bueno, pero yendo a esto, Nah. el cadavérico generalmente es aquel paciente que fallece y va a donar muchos órganos y tejidos, ¿sí? Puede llevar vida a muchos. ¿Quién es ese paciente cadavérico? Es el que nosotros decimos técnicamente es conocido como el donante multiorgánico. ¿Quién es candidato a eso? Aunque suena la palabra cadáver, no vamos a ir a sacar un cadáver de un féretro para donar, no. Tiene que estar fresquecito. Es aquel que tiene muerte cerebral y Sensel, Juan Carlos, Ada, Usen casco, si no van a un ser término potenciales. que con todo respeto lo digo para mis colegas, a veces ni algunos Así es. médicos, que gracias a Dios ya son menos, entienden el concepto El de concepto muerte cerebral. es ¿sí? complicado, es muy Sí. complicado. Y bueno, haciendo un paréntesis aquí muy rápido, aquí cabe mencionar algo muy importante. Ajá. El motociclista como tal es propenso a muerte cerebral. Y más si no usa Y casco. no porque se le desea mal a nadie, ojo, o sea, no. Por eso se inventó el casco. El casco Por eso reduce está el casco. enormemente las posibilidades de que se dé esta situación, pero de que somos propensos a. El cuello del ser humano es extremadamente frágil. Sensible. Entonces, ante esa fragilidad, a veces ni el mejor casco te salva. Y ahí Lo que es donde pasa viene. que en este ámbito del motociclismo consideramos que va a haber un muerto, o bueno, un paciente con muerte cerebral, porque la cabeza impactó directamente contra un muro. No es cierto. O sea, el casco sí, pues, definitivamente nos ayuda mucho, pero el impacto en el cuerpo puede conllevar a una muerte cerebral. O sea, suena muy feo, y esto era lo que a mí me impidió durante muchos años tocar el tema en un ámbito de motociclismo. Se oye feo, pero somos potenciales donadores de órganos. Esa es una gran verdad. Estamos Los expuestos. Perdón, retomo rápidamente el tema con Sí. el que inició el doctor, de que te inscribes en una lista del Registro Nacional de Trasplantes. En el caso de Xóchitl se inscribió y quedó asignado el número 4800 y fracción. Nada más. Al cabo de 6 años revisábamos la lista y había bajado 10 lugares. 10 cadáveres 10 vidas habían donado vida. Y en el Inter hay muchas personas que se están incinerando con Claro, riñones bueno, sanos. El que hablemos de 20 personas que donaron no quiere decir que no haya habido muertos. Hubo muchos Exactamente. muertos en ese periodo. Yo invito a la gente, no contemples la posibilidad de una donación de órganos así como una situación ajena. A todos les pasa, yo no. En el caso concreto de la insuficiencia renal, los pacientes, los nefrópatas, la lista o la cantidad de nefrópatas en México está creciendo mucho. Entonces no pienses que a todo el mundo le pasa, porque tristemente en tu familia puede haber un nefrópata que requiera de un riñón para vivir. A ver, perdón, me perdí un segundo. Define nefrópata. Una Riñones. persona que vive con una deficiencia renal. Ah, ok, perdón. no escuché bien. Nefroriñón, Sí. no me equivoco. Sí, correcto. bueno, mire, antes de seguir yo quisiera dejar en claro algo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la posibilidad, y ahí va a ser por ese amor de dar vida, pero también porque conocemos a alguien, ¿verdad? Con el que fuimos compatibles, me va a donar, ¿sí? Vamos a obtener ese riñón que necesitaba la hermana de Juan Carlos, etcétera. Pero la pregunta sería, ¿quién es el potencial donador? ¿Sí? El potencial donador tiene que ser, paradójicamente, una persona sana, ¿sí? No se va a donar un órgano que no sirve. Ujú. ¿Y quiénes son los potenciales donadores? Pues los jóvenes, ¿sí? La gente que tiene sus órganos sanos. Y esos jóvenes, Ya ves cómo no a te los puedo 20 donar años, nada. 20, 30, 40, inclusive 50 años, ¿de qué mueren? Pues si están sanitos no van a morir, Claro. excepto de trauma. Y entra la palabra que se asocia al motociclismo. El Trauma, ¿sí? El trauma va a generar, ¿sí? Esa potencial oferta
de pacientes que donen en ese acto de amor sus órganos. Y hablabas del casco, por ejemplo, hablabas del casco. Paradójicamente, un motociclista cuando fallece secundario al trauma, la mayoría no es por trauma de cráneo, que eso es otra cosa que tomaremos y retomaremos en los cursos que vamos a tener, el curso de RCP y otras cosas, sino es por el blunt trauma, ¿sí? Por el trauma contuso asociado, ¿sí? Por baja de sangre, hemorragia, etcétera, que va a dejar ese cerebro, ¿sí? sin la suficiente energía y circulación, y lo va a dañar permanentemente. Otras personas que no es precisamente relacionada a trauma, pero es frecuente, son aquellas que no saben que tienen hipertensión arterial. También. ¿Sí? No van al médico, no van a su clínica, a su unidad de medicina familiar, exactamente, Juan Carlos, muy bien dicho. Saludos, y son Lulu. hipertensos. Y un día están con el dolor de cabeza importante y se caen o se le va la boca chueca, ¿sí? Lo que dice la gente embolia, lo que los médicos conocemos como evento vascular cerebral, se vuelve hemorrágico, ¿sí? Hay una gran hemorragia en el cerebro, muere y deja órganos sanos. Esto es algo muy importante. Ese es el punto que yo te decía apenas entre semana. Sí. Yo las más de las veces me refiero a un accidente en la calle, pero también hay muertes encefálicas de hospital. No por accidente, no por atropellamiento, no por choque, sino también hay muerte cerebral por enfermedad. Aquí, Juan Carlos, sería, ¿qué es la muerte cerebral? ¿Sí? La muerte cerebral, si nosotros vemos la Ley General de Salud, ahí está definida, ¿no? En su articulado 14. Pero, básicamente, para que lo entendamos, ¿qué es? Si yo tengo una computadora, ¿sí? Le puedo cambiar los accesorios, que el software, etcétera, y sigue siendo la computadora. Pero si le toco la tarjeta madre, le das en la mandarina. Exactamente, no lo digas porque estamos al aire, ¿sí? Pero si le toco la tarjeta madre, sí. Ahora, yo puedo tener, y es un ejemplo muy bobo, muy simple, pero es para que se entienda, ¿sí? Que me recuerda un chiste de Polo Polo, ¿verdad? Que tengo aquí a un señor, le cortas un brazo y sigue siendo Pedro, sí. Le cortas el otro brazo y sigue siendo Pedro, sí. Le cortas la pierna, le cortas la otra pierna, le cortas el abdomen, le cortas el tronco, y él seguiría siendo la persona, sintiendo, amando, etcétera, aunque le quitaras hipotéticamente como un muñequito de Lego y dejaras nada más la cabeza. Exacto. Pero ahora velo al revés. Puedes tener todo ese muñeco, ¿verdad? Con sus dos piernas, su tronco, ¿sí? Todo normal. Pero le quitas la cabeza y ya no es persona. Les recomiendo la película Who is Julia? ¿Quién es Julia? Muchos la habrán visto y ahí viene esa controversia. Entonces, la muerte cerebral se define como el cese permanente e irreversible de la función cerebral. Perfectísimo. Vamos a ir a un corte y regresamos más con esto rapidísimo. Saludos a Rafael Ida Sánchez, primo, ¿cómo estás? Graciela Zamorano, Minerva Dávalos, Vivi Martínez, Eduardo Laje, Anet Saavedra, Marta González, le manda saludos, Doc. Guadalupe Zumba, Jesús López Herrera, Adriana Cardoso Arellano. Vamos a un corte y regresamos. Mientras ruedas, el mundo sigue cambiando. Mantente al día en nuestras redes: Facebook, Mala Reputación Radio, Twitter, @Malared. Trees are dry, there's no more water, there's no tears to
escuchando Mala Reputación. Búscanos en Facebook como Mala Reputación Radio o en Twitter como @malared. Regresamos. Y continuamos hablando de donación de órganos con el doctor Héctor Octavio Mateos y nuestro queridísimo compañero Juan Carlos González Cid. Ha sido realmente iluminador, o no sé qué término emplear. Abre los ojos, ¿no? A mí me vapulean muchas ideas, ¿no? O sea, ciertamente yo estoy a favor de la donación. Yo soy una persona que me considero que lo que sirva debe de continuar ahí, para que alguien más pueda continuar. Y aún así, mucho de lo que se ha vertido en la mesa entre cortes, durante el programa, etcétera, etcétera. ¿Quieren saber lo de entre cortes? Recuerden de volverlo a ver. Sí, hay mucho que a uno lo deja pensando realmente, ¿no? Así es, sí. Y pues bueno, ¿en qué nos quedamos ahorita? Pues mi religión no me permite donar órganos. ¿Qué onda? Mira, eso es algo muy interesante. Hasta el día de hoy, absolutamente desde un punto de vista dogmático, teológico, todas las religiones aceptan la donación. Y no solamente la aceptan, sino la promueven, ¿sí? Inclusive este señor, Juan Pablo II, hizo muchos actos en donde él favorecía este proceso de donación. Aquí hay que ver, y Juan Carlos lo acaba de comentar en una situación muy interesante, off the record, estaba comentando él que si bien desde el punto de vista religioso, ¿verdad?, todas las religiones admiten la donación, la gente al momento... Los seguidores no lo llevan a cabo. No lo llevan a cabo. ¿Por qué? Porque comentábamos, ¿no? Imagínense esta escena. Tienes a tu familiar más querido en una sala de hospital, ¿sí?, en un cuarto, en un área de terapia, en un área de choque, y el médico llega y te dice que tu familiar está muerto, porque tiene muerte cerebral, ya se hizo toda la protocolización del caso, y dicen, tiene muerte cerebral. Pero el familiar voltea a ver el monitor, y está tomando un trazo, y hace pip, 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 ¿sí? Y no solo eso, voltea a ver a su cuerpo, y ve que a la conexión endotraqueal que tiene, ¿sí?, a la máquina, su pecho hace esto, y va, y lo que nos dicen todos, y no, ahí están mis colegas y mis residentes, siempre nos lo dicen, pero si está caliente, doctor, está calientito, véalo, ¿sí?, véalo, no está muerto, movió el ojo, ¿sí?, no está muerto, doctor, ¿sí? Entender el concepto de muerte cerebral es algo, la piedra angular para entender y decirle al paciente, al familiar del paciente, que la persona querida que tiene ahí ya no existe, ¿sí? Ya no está. Hay que comprender lo que decíamos, ¿sí?, ¿no? Está vivo por las máquinas, entre comillas. Realmente lo que decíamos es que nos quitemos de la cabeza, que nos decía, me decía a mí el doctor en el corte, no digas está vivo, porque ya falleció. La cuestión es que está funcional y está oxigenado, como dice Cid, por medio de máquinas que están conectadas. Sí. En tu familia, ¿cómo tomaron cuando Xochitl dijo, sí quiero un trasplante? ¿Qué decían de las otras personas que van a donar? Porque nosotros podemos decir, me da miedo donar, pero ustedes que están tratando de obtenerlo, ¿qué pensaban? ¿Qué decían? ¿Qué podrías decirle a esa persona? Por favor, dóname por esto. Pues es que me impidieron las malas palabras en el programa, pero sí, yo le diría a la gente, no tengan miedo. Si lo vamos a ver por el lado dogmático, lejos de esperar un castigo divino porque donemos los órganos de algún familiar fallecido, ¿por qué no pensar que Dios, o nuestro Dios, o en quien creamos, nos lo va a agradecer? Porque en un principio tocábamos el tema de que es un acto de amor. Es un acto de amor. Que yo estoy convencido, concretamente en torno al catolicismo, yo estoy convencido que la única religión que vino a fundamentar Jesucristo se llama amor. Entonces, ¿qué pasaba con Xochitl cuando se caía una oportunidad, o cuando había un potencial donante para cederle un riñón y no lo hacía?
O hablábamos con alguien, ¿de qué manera te ayudo, Xochitl? Dóname un riñón. Mi hermana era muy, muy cruda y muy bromista, ¿no? Muy directa. Dóname un riñón. No, de verdad, no, o sea, en serio, dime en qué te puedo ayudar. Pues con un riñón. Yo creo que todo el mundo tiene la buena intención, pero todavía existen muchos miedos. ¿Puedo vivir sin un riñón? Sí, puedes vivir perfectamente. El caso concreto que yo tengo a mi lado se llama mi papá, que es la persona que le donó el riñón a Xochitl. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo si tu hermana se murió después del trasplante, escasas horas de haberse sido trasplantada, cómo lo sigues promoviendo? Pues por eso lo sigo promoviendo, porque si Xochitl se hubiera trasplantado a tiempo, no hubiera muerto. Y paréntesis ahí, hay muchos dicen, es un caso de fracaso. ¿Por qué si ya le donaron un riñón de una persona que está viva, qué pasó? Perdón, explícalo. Tengo que decir esto para quienes no vieron la transmisión anterior. Sí. Xochitl no muere por un trasplante. Vamos, es un poco irónico el asunto, porque nos ocupamos tanto de los riñones que descuidamos el corazón. Pero Xochitl no muere por complicaciones del trasplante, o bueno, no es por un asunto renal. Durante la cirugía se presenta una hemorragia muy fuerte que termina por debilitar un cuerpo ya muy cansado. Xochitl vivía anéfrica, no tenía los dos riñones. En los riñones generamos una hormona que se llama angiotensina, que es la que nos permite regular nuestra presión arterial. Al no generar angiotensina, la vida diaria de Xochitl era vivir con una presión arterial de 60-30, cuando estaba bien y de buenas. Pero entonces era un cuerpo ya cansado. Vivió sin dos riñones 4 años, ya era un cuerpo debilitado que para la cirugía estaba fuerte, sin contar la hemorragia que se presenta durante el procedimiento. Esta hemorragia conlleva un paro cardiorrespiratorio de más de 15 minutos en la sala, en el quirófano, del cual sacan a Xochitl, terminan el trasplante y yo fui testigo, nadie me lo platicó. En camino a terapia intensiva, la bolsa de la sonda Foley, a donde se aloja la orina, ya llevaba orina. Estamos hablando de que esto fue un trasplante exitoso. El sacrificio de mi padre no fue en vano, el trasplante fue exitoso. Sin embargo, la debilidad que este cuerpo ya tenía, la orilló a entrar a terapia intensiva, y apenas estaba cerrando la puerta, ella entra en un paro cardiorrespiratorio, del cual no recuerdo el tiempo exacto, pero algún tiempo después salen a decirme que siguen intentando sacarla del paro cardiorrespiratorio. Entonces, para abreviar, se resume: el trasplante fue exitoso, la consecuencia fue exitoso a destiempo, y el hecho de que haya sido fuera de tiempo es lo que realmente le cuesta la vida. Sí, claro, sí. Bien, por eso lo sigo promoviendo. Okay. Debemos de generar una cultura. No esperen que un familiar suyo esté enfermo para contemplar esto. Claro. Empiecen a contemplar antes de que pueda presentarse un caso familiar. Y a las familias yo les pido, sean solidarias. Es un miembro integral de nuestra familia el que está enfermo. Vamos a apoyarlo. Correcto. Doc, en relación a esto sí quisiera dejar claro algo, ¿sí? Se dice en la medicina de urgencias, y gracias a todos mis compañeros urgenciólogos que me están viendo, un saludo a todos mis colegas residentes, saben que los quiero ahí en Venados y todo el IMSS. Se dice en la medicina de urgencias que nosotros como personas, como vamos a ser pacientes de un servicio de urgencias por lo menos 3 veces en la vida, ¿sí? Y alguien va a tener un caso de gran trauma, ¿sí? Con una posibilidad de 1 a 5. O sea, el riesgo ahí está. Y en una ciudad como esta, y ahora súbete una moto, ahora sí que súbete a mi moto, como dijera Menudo, no sé, y sin casco, pues, quintuplícala. Entonces, la necesidad hay. Esa sería una conclusión. Hay necesidad. Sí. 2, no hay oferta. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos. Y dentro de esos mitos yo quisiera dejar en claro 3 cosas. Todo eso del tráfico de órganos, eso no es cierto. Hay que buscar información. Acérquense al Senatra, a la Coordinación Nacional del IMSS Siglo XXI, ¿sí? Con un médico de sus confianzas para obtener información. Y algo también muy importante, dentro del proceso, a mí me ha tocado estar en la obtención, ¿sí? De esos órganos.
el cuerpo de los donantes, y esa es una responsabilidad del coordinador, se trata con un respeto absoluto. En cada hospital público o privado donde se va a hacer una procuración de órganos conforme lo marca la ley y los protocolos que tiene el Senatra, hay un responsable, ¿sí?, que lleva todo, es el director de orquesta de todo el proceso de donación y se llama coordinador de órganos y tejidos con fines de trasplante. Yo tengo ese cargo por el diploma que me dio el Senatra y por eso les digo lo que se ha vivido. Órganos ¿sí? y tejidos, Con órganos fines, y tejidos. con fines de ¿Se puede trasplante. donar el órgano más grande? Sí, todo. ¿Cuál es ¿sí? el órgano más grande? Díganos. Pues el hígado, ¿no? No, la piel, ¿no? Bueno, es que esa es otra situación. El chiste. Ese se considera si bien eso? Órgano y tejido. Pero espérame, déjame decirte, acabar con la idea. Sí. El paciente que entra ya fallecido a donar, inclusive en algunos países asiáticos, inclusive hay una ceremonia de reverencia y se le trata como si fuera un héroe, ¿sí? Sí, claro. De hecho, Es que en donde ¿Lo yo va a he hacer? estado, que me consta, se trata, sí, porque esa es otra cosa, ¿no? ¿Qué le van a hacer a mi hijo? ¿Lo van a destazar? No. Es toda una cirugía hecha con una profesionalidad máxima, Sí, vaya, con perdón. todos los cuidados del mundo. Un paréntesis ahí, o sea, es toda una cirugía. Sí, No sí, es claro. una carnicería. No. Como Ahora, decíamos al una inicio, cirugía. no es Fíjate una que carnicería. Cuidándose todos Hay- los protocolos de bioética Claro. en relación a ese cuerpo. Y la donación, ¿cuándo terminaría la donación? La donación desde el punto de la procuración de órganos no termina en el trasplante, ¿eh? Es El seguimiento. darle las gracias, ¿sí?, Claro. a esa familia y entregarles el cuerpo de su deudo en las mejores condiciones, Yo tengo un inclusive comentario aquí. estéticas, y con todo el agradecimiento por Sí, ese claro. acto de amor que hicieron. Yo, ¿no? Correcto. yo tengo Juan por Carlos. aquí, doctor, no me va a dejar mentir, en el momento en que una familia acepta y firma la donación, la parte médica ya deja de verlo tanto como un paciente y lo empieza a ver como un héroe. Exactamente. Y bueno, yo en mi caso esperábamos otros resultados, pero sé que no soy el único que ha hecho esto. Siempre que hay un donante familiar, la familia se encarga de poner un cartel en la puerta del cuarto del hospital. Yo lo puse en la cabecera. En cuanto mi padre salió a quirófano, en cuanto Xochitl salió a quirófano aquel martes 9 de septiembre del 2014, yo subí a piso a colocar una cartulina, 4 cartulinas que habíamos hecho, mi esposa y yo, con un letrero que dice: aquí está en recuperación un héroe. Eso podemos ser en vida, podemos ser héroes, no debemos de portar capas ni superpoderes, pero sí hacer válido nuestro derecho a usar el superpoder del amor, porque amo esta vida, quiero ayudar a alguien. También otro punto, que antes de que nos coma el tiempo, todo mundo dice: yo ya traigo mi tarjeta, yo ya voy a donar. Platíquenlo con la familia, por favor, platíquenlo con la familia tantas y cuantas veces sea necesario, porque el que traigamos una tarjeta en la cartera que diga yo soy donador universal, no quiere decir que se vaya a llevar a cabo la donación. ¿Se puede hacer legalmente? No, En todavía México no. todavía no. Hay iniciativas, pero todavía no. ¿Qué va a pasar? Eres potencial donador, estás en un proceso de muerte cerebral, pero dudo mucho que te revivan para que firmes de que Exacto. aceptas. El que va a donar es un familiar, que puede ser mamá, hermana, hijo, esposa, y esa persona está viviendo un shock emocional. Esa persona está en un proceso de decir: no es cierto lo que mencionaba ahorita, vemos un monitor palpitando, vemos un cuerpo que pareciera estar respirando, pero no. No Es firmo una nada. máquina la que está haciendo. Entonces mamá, papá, hijo, esposa van a decir: no, viene un milagro, y efectivamente puede venir un milagro, que es el milagro de la vida, después de la vida. Muy bien. Ada, en este sentido yo, como una situación de dejar en la mesa como conclusión, yo invitaría a toda la comunidad biker, a todos, ¿sí?, entrar a esto de la donación. ¿Cómo? No tenemos que esperar a ser donantes multiorgánicos. Podemos empezar yendo, ¿sí?, a los hospitales, si somos derechohabientes de alguna institución, ¿sí? Podemos ir a Cruz Roja, etcétera, y empezar a donar sangre, ¿eh?
Desde ahí empieza la donación. Médula. Yo como subdirector en un hospital general de zona de mi amado Instituto Mexicano del Seguro Social, Al que todos le debo los 15 días, años más de vida sí, de mi madre. sí, todos los días necesitamos sangre. Y no sabes la angustia que luego tengo cuando llega una embarazada con un embarazo que llamamos ectópico fuera de, ¿sí? O que mis médicos urgenciólogos, que son excelentes, todos ellos requieren de alguien que tiene una hemorragia digestiva, etcétera, que literalmente dependemos de sangre. Y en todo el DF, no en el instituto, no hay sangre. ¿Por qué? Porque no hay doctor. Nadie quiere donar. Me dijo una persona, oye, o pero nadie sabe dónde donar. los bancos de sangre del IMSS en La Raza, hay muchísima gente donando. ¿Qué hacen con toda esa sangre? Señores, la sangre no es eterna. Si no se ocupa en un periodo de tiempo, se desecha. Por eso nos piden constantemente donadores de sangre. Si todos fuéramos conscientes y eventualmente fuéramos a donar sangre para quien sea, no porque van a operar a mi papá, no. Si fuéramos a donar sangre de manera altruista, los bancos no estarían con esas emergencias. Te pongo un ejemplo, una embarazada en una urgencia se puede llevar entre 2 a 6, 8 paquetes de sangre, ¿sí? Lo que se llama el paquete. Un paciente con trauma en Lomas Verdes, Magdalena de Las Salinas, 14, 18 paquetes. Entonces, como dice Juan Carlos, excelente, tienen un tiempo de vida y 2 no hay. ¿Sí? No podemos ir a la farmacia a decirle, me das 10 paquetes de sangre, ¿verdad? Todo se obtiene por donación voluntaria. Entonces la invitación es abierta a toda la comunidad biker que está expuesta al trauma, ¿verdad? Y que en este año, hace un año hablamos de esto, ¿sí? Y sigue habiendo accidentes y siguen al alza y seguirá habiendo. Hay que empezar a donar. Urge una cultura de donación y más, como lo dijo Juan Carlos, en este mes patrio, ¿verdad? En este septiembre, que es el mes de la cultura de la donación, hay que hacerla extensiva. Hay mucha gente muy capacitada que nos puede dar esa información para unirnos, para sumarnos a este regalo de vida. Pues muchísimas gracias no a sé ambos. Si ya vamos a cortar, sí, ya nos vamos. Yo cierro con lo que siempre he cerrado. Así es. En vida busqué la manera de apoyarte y porque te amé y te amo profundamente sigo con tu campaña. Esto es Solidarízate. Muchas gracias a ambos, es una cultura muy grande la que tenemos que heredar y demás. Señores, los vamos a volver a invitar porque es un tema muy largo, tenemos que hablar de más detalles sobre ello, sin embargo, hoy se nos terminó el tiempo. Gracias Juan Carlos Cid, gracias Héctor Mateos, gracias mi compañero Sencel Lira, por favor usen casco y no se conviertan en potenciales donadores de órganos. Estamos lamentablemente teniendo fallas con la tarjeta de video. Entonces estamos prácticamente sin video, o sea, no tenemos cámara dentro de la página de Mala Reputación, se escucha bien el audio, pero bueno, ya odio tener que despedirme a ciegas, pero recordando el espíritu de radio de Mala Reputación, pues bueno. Ahí está, ya no está ciegas para que no esté quejando. Y apúrate porque la estoy agarrando yo. Sí, no, ya suéltalo ya. Por eso me si encanta se va, el radio. Ya. Sí, a mí también por eso. No te olvides de todo esto, pero bueno. Es la entrada, no es tu... Entonces, bueno, abreviando, el motociclista es un potencial donador de órganos. Platiquen con sus familias, no esperen a morir para donar. Se puede donar desde sangre hasta lo que quieran que les permita seguir viviendo. Entonces, por favor, vamos a tratar de hacer conciencia entre nosotros y entre nuestros familiares para que no tengamos este tipo de problemas y podamos en un momento dado regalar vida después de nuestra muerte. Así es. Vamos a hacer un regalo de vida. Hay que ser más serios. Esto fue Mala Reputación en los micrófonos y controles Sencel y Ada Sencel Lira y Ada Silva. Yo quiero sus locutores. El tripié. Es que ahorita se va a pintar el cabello de morado. Entre los invitados, pues obviamente el doctor Héctor Octavio Mateos. Un saludo a todos. Y Juan Cid. Y Juan Carlos Cid de la organización Solidarízate. ¡Y viva México, canijos! Nos vemos en la fiesta. Felices kilómetros, nos vemos. Bye.
Todo mundo sin excepción tiene una adicción. La nuestra es a las motocicletas y al rock. A pesar de su mala reputación. Drunk and losing ground, broken up and down. The only